Excelente noche tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos en una emisión de Enigmas, un podcast creado para abordar temas esotéricos y también donde pondremos bajo la lupa aquellos grandes misterios que hoy en día continúan sin resolverse. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz. Y comenzamos. La Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es un hito importante para nosotros. El final de un año, tiempo de regalos, festejos y reuniones familiares, y para los cristianos practicantes una emotiva fiesta religiosa. Aunque la Navidad es actualmente época de regalos, de celebraciones y reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que lo involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos y poco tienen que ver con el hecho histórico que conmemoran, que es el nacimiento del niño Jesús. Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de abril o mayo, mientras que otros concluyen que fue en septiembre u octubre. Aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos y al catolicismo, puesto que representa el nacimiento del niño Jesús, en realidad esto es un error, al menos tal y como tenemos hoy en día aceptada a la Navidad. Precisamente por esta duda entre la Navidad pagana y la Navidad cristiana, hubo un caso en 1990 en el que la Junta Escolar de Ohio decidió eliminar todas las representaciones de la Navidad en cualquier ámbito escolar, puesto que era una práctica en contra del Estado laico y de la ciudad, es decir, no representaba la separación entre la Iglesia y el Estado. Igualmente, la Junta perdió el caso porque las familias se opusieron a que sus hijos no pudiesen celebrar la Navidad en el colegio, defendiendo que la práctica de la Navidad era un acto secular y formaba parte de todas las culturas del mundo. A pesar de que la Junta perdiera el caso, sí lograron eliminar las oraciones y la lectura de la Biblia asociadas a la celebración de la Navidad. El origen de la Navidad entonces no es para nada cristiano. Como estamos hablando en el principio de este podcast, el origen de la Navidad es pagano. La primera vez que podemos oír de las Navidades celebradas el 25 de diciembre tal y como las conocemos hoy, surgió casi 2 siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento de Jesús, las Navidades se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno que los romanos implementaron. Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraban al dios Saturno. Durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del sol, que en inglés es Sun, por lo que se tomó el nacimiento del Hijo de Dios, que en inglés es Son. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como unas fiestas cívicas, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la noche a la mañana. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro que celebraran el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. También tenemos que observar la siguiente cita para darnos cuenta de que en realidad esta festividad no es aceptada en la Biblia. Dice Mateos 15:9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La Navidad no es un mandamiento de Dios, entonces es una tradición de los hombres. Cristo continuó en Marcos 7:9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahora bien, si hablamos del origen pagano de la Navidad, la Saturnalia se celebraba cuando el sol estaba más bajo en el cielo y así los días se hacían más largos. Eso simbolizaba el crecimiento. Durante esta época se honraba a Saturno, dios del sol y del fuego. También está relacionado con la agricultura, pues ésta necesitaba el sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen.
El festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviesen y las cosechas siguiesen creciendo. El planeta Saturno también toma el nombre de este dios, pues sus anillos y el color rojo marcaban esta asociación. En el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol. En Egipto lo llamaban Vulcano y los griegos le llamaban Cronos, los babilonios Tamos o Nimrod cuando resucita en su hijo, y Moloch o Baal para los druidas. Para ellos, todos estos dioses eran Nimrod, considerado padre de los dioses babilonios. Saturno también era considerado un devorador de niños, pues al ser el padre de los dioses, debía tener un carácter intachable. Llevando el nombre de Cronos, cuenta la historia que devoraba a sus hijos según nacían. Y si te estás preguntando por qué consideraba necesario sacrificar a los niños para poder adorar a este dios, se debe simplemente a que creían al fuego como algo divino que limpiaba los pecados y defectos que se pasaban de manera de generación en generación, por lo que a los niños debían quemarlos para eliminar estas cargas genéticas. Aunque en la edad moderna nos referimos a Santa Claus por San Nicolás, en una edad anterior Santa era el nombre del dios Nimrod en Asia Menor. Si lo pensamos un poco, veremos que el centro de las Navidades, en todas sus etapas, siempre han sido protagonizadas por los niños. Durante los tiempos de los romanos, los regalos se daban a los niños y pobres, y los druidas sacrificaban a los niños para el dios que adoraban en estas fechas. De esta manera, Nimrod o el Santa pasado devoraba a los niños y hoy en día les reparte regalos. Igualmente debemos analizar la figura de San Nicolás, que proviene de un personaje llamado el Alegre Nick o el Viejo Nick, y si nos centramos en su nombre, Nick proviene de Nikos, que significa constructor y destructor, mientras que Laos significa pueblo. Los nicolaitas, seguidores de San Nicolás, se definen entonces como el pueblo que sigue al destructor, que no deja de ser de nuevo Nimrod. El origen de esta costumbre de Navidad se remonta a los romanos cuando en Saturnalia también se intercambiaban regalos unos con otros, y como ya te lo suponías, no, esto tampoco es una tradición relacionada con el cristianismo. Obviamente durante estas fechas no hacemos ofrendas a Dios, sino que nos las hacemos a nosotros mismos en forma de regalos, olvidando completamente la figura de Cristo. De hecho, según indica la Biblia, el cumpleaños tampoco debería de ser celebrado porque están siendo del mismo modo egoístas con Dios que hizo nacer al ser humano. Como indica la Biblia, en el momento en el que los Reyes Magos le ofrecen obsequios al niño Jesús, es lo que en realidad debería de ser la Navidad, unas fechas para hacer ofrendas a Cristo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron abriendo sus tesoros. Le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Esto lo encontramos en Mateos 2:1-11. De esta manera nos damos cuenta que las costumbres y celebraciones que realizamos en Navidad nada tienen que ver con un origen cristiano y por lo tanto no es una celebridad cristiana tal y como sucede en su origen real. Según podemos leer en las Escrituras por las descripciones que nos dan de aquel día, no es posible que Cristo naciera el 25 de diciembre y la razón que se explica es que los judíos enviaban a sus ovejas a los desiertos cerca de las Pascuas y éstas volvían cuando llegaban las primeras lluvias que comenzaban durante el otoño. Cuando Jesús nació, las ovejas pastaban al aire libre, por lo que todavía no había llegado octubre, por lo que es difícil encajar el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre, y este ha tenido que ser, como ya lo mencionamos al principio, a finales de septiembre o a principios de octubre. Las Escrituras explican el nacimiento de Jesús y lo podemos recoger en Lucas y se cuenta así. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Esto nos dice Lucas 2:8. Pero entonces, ¿por qué asociamos el 25 de diciembre a la Navidad? Bueno, durante la época de los romanos, la Saturnalia se celebraba y todos intercambiaban regalos entre ellos. Para esta cultura, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Mitra, el dios iraní de la justicia, mientras que el 1 de enero celebraban el Año Nuevo decorando sus casas con luces y dando regalos a pobres y niños. Para entonces habían adquirido otras costumbres germánicas y celtas como el tronco navideño y los abetos y la comida. Esas costumbres eran también propias del Festival de Navidad. El 25 de diciembre no fue elegido para la Navidad porque fuese el nacimiento de Cristo, sino porque era la mejor forma de sustituir la Saturnalia, que era una celebración pagana que cuando el mundo eclesiástico se impuso debía de ser totalmente eliminada.
También los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti o asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como un día del solsticio de invierno y que los romanos llamaron Broma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320 a 353, durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre. A pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera, quizá con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente, el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad. Casi un siglo más tarde, en 529, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. La Sagrada Escritura solo señala que la muerte de Cristo se produjo durante la Pascua judía. Por otro lado, la primera representación del Belén, que significaba el nacimiento de Cristo, la realizó San Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223, en una cueva próxima a la ermita de Grecio. En cambio, la tradición del árbol de Navidad procede del norte de Europa. La explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la Iglesia cristiana entre los siglos III y IV. Entre ellas se considera la más determinante la moción del Papa Julio I en 350 para establecer la Navidad el 25 de diciembre, y esto fue decretado 4 años después por el Papa Liberio. El porqué de la elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de la recientemente oficializada religión cristiana de imponerse sobre las tradiciones y cultos paganos romanos. En diciembre, en el gran espacio ocupado por el Imperio Romano se celebraba el culto a Saturno. Como ya lo mencionamos, es el dios de la agricultura, y los Saturnales se realizaban del 17 al 23 de diciembre, los días más cortos del año, y luego el 25 de diciembre se consideraba el nacimiento del nuevo sol. La Iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús como estrategia en su proceso de expansión, en el que sistemáticamente buscó absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos. El ritual de la Navidad fue evolucionando con los siglos, y lo que festejamos hoy en día es muy distante de esas primeras Navidades y responde principalmente a costumbres originarias del siglo XIX y a la influencia de la sociedad del consumo. De todos modos, la verdadera historia del origen de la Navidad no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares, puesto que la esencia de estas fiestas trasciende de lo histórico y reside únicamente en lo espiritual, y está muy bien que así sea. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz y gracias por acompañarnos hasta el final de esta emisión. Excelente noche.